Hola, ustedes ya han visto cómo pasó un debate presidencial en el cual brilló por su ausencia el informe de Amnistía Internacional, Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde descuartiza la institucionalidad, la credibilidad, la reputación, la institucionalización de la República Dominicana. El debate pasó sin pena ni gloria y no abordó esta temática. Le tienen miedo. Los candidatos, los políticos, los empresarios, todos les tienen miedo al Departamento de Estado y a Amnistía Internacional, por eso no se refieren ni defienden a la República Dominicana, porque le tienen miedo. El que no se quedó callado fue el Nacional quien editorializó y dijo que dicho informe no refleja ninguna cortesía diplomática, más bien es un reporte sobre supuestas atrocidades, incluidos asesinatos perpetrados en su mayoría contra inmigrantes del oeste. Pero además el Nacional, de forma contundente, el periódico El Nacional editorializa y dice lo que debió decir el Estado Dominicano, lo que debió decir Cancillería, a través del Estado Dominicano, a través de Cancillería. El editorial del Nacional dice Washington carece de calidad jurídica para enjuiciar de forma unilateral a otros países, condenarlos o exonerarlos en torno a acusaciones de transgresión a derechos humanos, atribución que corresponde a jurisdicciones internacionales. Y además, lo importante aquí, dice el Nacional en su editorial, el gobierno dominicano está compelido a responder a cada una de las denuncias y acusaciones formuladas por Estados Unidos que se refieren a homicidios ilegítimos o arbitrarios, tratos o castigos crueles, prisiones duras y potencialmente mortales, arrestos y encierros ilegales, entre otros ilícitos. Es evidente que esto debió decirlo el gobierno dominicano de inmediato, porque esta es la reiteración permanente que utiliza el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, también dice que este informe del Departamento de Estado ayuda a reforzar una campaña internacional que procura persuadir a las autoridades dominicanas a ser tolerantes con el flujo migratorio del país del oeste. Entonces, el gobierno tendrá que hilar fino, dice el Nacional en su editorial, desmentir o explicar los casos o situaciones puntuales señalados por Washington, pero sobre todo reiterar una y mil veces que República Dominicana no puede acarrear ni ahora ni nunca la profunda y dilatada crisis haitiana y que por tanto rechaza firmemente todas las presiones foráneas en ese sentido, que es totalmente contrario a los intereses de la República Dominicana. Ese editorial del periódico El Nacional fue el gobierno quien debió hablar, fue el gobierno quien debió plantearlo y no quedarse callado como lo hicieron. Pero ya que el gobierno no habla ni asume posturas, ahí está como modelo que copien, que el Nacional de ahora no se va a sentir mal si el gobierno dominicano copia los párrafos que están colocados ahí y lo coloca en el membrete, en el timbre oficial, hablando lo mismo para defender a la República Dominicana. Al gobierno dominicano también le vamos a sugerir que escuchen las declaraciones que hace López Obrador precisamente contra el Departamento de Estado y los señalamientos que hace contra el gobierno mexicano y contra el presidente en torno a presunta persecución o maltrato al Departamento de Justicia de México. El gobierno dominicano debería escuchar parte de lo que dijo López Obrador, que a continuación le hago una síntesis, señores funcionarios, al canciller, al presidente de la República. Dice el presidente López Obrador que Estados Unidos tiene un sistema político en donde al interior del mismo gobierno hay posturas diferentes y hay que tenerles paciencia. Dice que lo que ellos sacaron se contradice, eso es en torno a las declaraciones que hace el Departamento de Estado. Dice, lo que ellos sacaron ayer se contradice, lo que están haciendo se contradice,
se contradice con lo que están haciendo conjuntamente el gobierno mexicano en conjunto con la Casa Blanca. Entonces él dice, pero fíjense lo que pasa con Ecuador, que parecería que tienen un plan Mérida o un plan Colombia. Dice, por eso sacaron el comunicado tibio con respecto a la invasión de la embajada mexicana en Ecuador. Por eso sacaron un comunicado tibio donde no asumían una posición que favorecía al aliado México. No. Sacaron un comunicado tibio y ambiguo. Dice, cambiaron de postura cuando enviamos materiales a Biden para que vea cuál fue la situación que aconteció con nuestra embajada. Entonces también dice el presidente López Obrador, organizaciones no gubernamentales financiadas por Estados Unidos se dedican a enfrentar a un gobierno legal legítimamente constituido. Eso es algo muy parecido a una subversión. Eso es una posición digna del gobierno mexicano a raíz de comunicados que hacen ONG para que las asuman las diferentes agencias de Estados Unidos. Oyeron, funcionarios dominicanos, vean cómo les responde el presidente de México, ni siquiera pone a la canciller, le responde él directamente. Dice, eso es algo muy parecido, hacer ese tipo de comunicados, eso es algo muy parecido a una subversión. Escuchen qué posición tan digna. Manía, es una manía del gobierno de Estados Unidos entrometerse en la política internacional de otros países desde hace casi más de 2 siglos, y no solo es opinar, no juegan cartas de buena conducta y juegan como si fuesen jueces, como si fuesen el gobierno del mundo. Intervienen militarmente a países, sobre todo a países con intereses que son diferentes a los de Estados Unidos. Gobiernos que tienen intereses diferentes a los del gobierno de los Estados Unidos. Dice, gobiernos no sometidos a sus intereses son intervenidos por ellos. Antes quitaban y ponían gentes a su antojo en la América Latina. Sigue diciendo el presidente de México, López Obrador, que deberían tener los Estados Unidos políticas respetuosas de buena vecindad. Deben practicar esas políticas de buena vecindad, deben dejar las políticas prepotentes y injerencistas, que es lo que todavía reflejan con esas fallas que emiten contra países que dieron a conocer en esta semana. Esa es una posición digna de un presidente que respeta a su país. Y sobre todo, fíjense cómo el presidente López Obrador les responde por los comunicados contra el gobierno de México. ¿Qué tienen ellos que meterse en las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿Cuál es el fundamento legal? ¿Quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrante el derecho internacional, la independencia, la soberanía de los pueblos, violan los derechos humanos, los derechos políticos y las libertades. Para ellos el Estado libre es un símbolo vacío. Eso dice el presidente López Obrador, pero además, fíjense qué más dice el presidente López Obrador sobre los comunicados que denigran, que intentan enlodar al gobierno de México. Dicen, ¿cómo van a hablar de derechos humanos los Estados Unidos si destinan miles de millones de dólares para la guerra, para la muerte de inocentes? No nos metemos en eso. Pero ¿por qué no liberan a Assange? ¿Dónde está la libertad? Destinan millones a la guerra y no a sus jóvenes que fallecen, más de 100,000 cada año por el reiterado consumo que hacen del fentanilo. Y sigue diciendo en la mañanera el presidente López Obrador, nosotros no debemos sorprendernos, nosotros no debemos extrañarnos, así ha sido la historia. Eso sigue. Ellos están en decadencia. Los Estados Unidos están estancados, están anquilosados y ellos deben renovarse. Gobierno dominicano, busquen la mañanera,
ya que ustedes han copiado las conferencias presidenciales, sobre todo la conferencia presidencial de México, la mañanera, porque es una copia de la mañanera, con otras características naturalmente, y la llamaron, como se le llama, a un evento que tiene una periodicidad de 7 días, pues véanla, sobre todo vean esos capítulos de dignidad, de defensa del gobierno de una nación, porque para eso fueron ustedes electos. Ustedes resultaron electos para asumir la defensa de la soberanía y de la integridad de la República Dominicana, no para permanecer callados. Amnistía Internacional, ¿quién le ha dado el rol de organismo de tribunal internacional? Pero sobre todo, el Departamento de Estado es un tribunal internacional. Y el mismo gobierno estadounidense y todas sus instancias son tribunales internacionales para que la República Dominicana esté como el país bananero, el patio trasero, que todo es sí señor, cómo no, porque no puede defenderse. Aprendan, hay que tener dignidad, incluso hay que tener dignidad para perder. Ustedes no ven cómo pasó con Dilma Rousseff no Brasil y con Lula da Silva. Tuvieron dignidad y por eso, por tener dignidad, por defender la integridad y la soberanía de su pueblo, de Brasil, por eso ya pasaron a la inmortalidad. Tengan dignidad y respeten la función pública. Queden bien.